estamos de vuelta aquí en Matinal. Tenemos nuestra segunda entrevista, nuestro segundo plato fuerte. Nos engalana en este set Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Buenos días, don Eddie. Buen día, para mí un gratísimo placer estar con ustedes. Doctor, El placer es nosotros. Muy grato. Dos cosas. Vi que se vencieron algunas resistencias dentro del propio PRM respecto a la unificación de las elecciones, las conveniencias, y parece que se llegó a un acuerdo en la última reunión, según lo que anunció el presidente del partido, José Ignacio Paliza, e incluso se aceptó reducir los diputados a 20 y no a 53. Explíquenos un poco cómo ha sido este diálogo interno. Sí, yo pienso que hay gente que pensaba que la propuesta del Ejecutivo era una orden que había que aprobar exactamente como llegó, y no es así. Ni era el propósito tampoco del compañero Luis Abinader. Son propuestas, se discuten, se debaten, así como se ha hecho con la comunidad jurídica, sobre todo los principales constitucionalistas, y por supuesto en el caso de los legisladores, los congresistas, que son quienes se van a convertir en asambleístas para reformar la Constitución y que ahora están concluyendo la ley que justifica la reforma. Lo natural era que se produjera una conversación entre los congresistas y los proponentes de la reforma, en este caso el Ejecutivo, y se arribó a un acuerdo sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que es razonable la reducción de 20 diputados y que convierte el Congreso, la Cámara de Diputados en un órgano de 170 representantes. Creo que ¿Se ha discutido cuál va a ser la modalidad para cuadrar esos 20 diputados? Porque si es en base a la población, ahí tendríamos que reformar la ley, entonces, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para poder ampliar, digamos, los márgenes. Sí, ahora los escaños de diputados se determinan conforme al último censo poblacional. Y en ese sentido, ustedes han visto que en los dos últimos censos, bueno, el penúltimo, el del 2010 me parece, varias provincias perdieron escaños y ahora, la mayoría pasaron a la provincia de la Altagracia, pero y a la provincia de Santo Domingo. Siguiendo esa modalidad que hemos tenido, veo que se concentra, según la nota que se publica hoy, de que esa reducción se da en el Santo Domingo, la provincia de Distrito Santo Nacional, Santiago y San Cristóbal, que posiblemente son 4 escenarios que su crecimiento es consistente. No, lo que pasa es que son la provincia de Santo Domingo tiene sobre la base de la población y que se mantiene creciendo, sobre todo en el hacia Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Y también en la parte oeste también se da un crecimiento importante. Entonces, son 43 escaños y se entiende que ahí podría reducirse, igual que en el caso del Distrito Nacional, que son 18 escaños y se plantea también reducirlo. El San Cristóbal me parece que son 10 escaños y de modo que es razonable la idea. Hay demarcaciones y circunscripciones, tanto provincia como circunscripciones. La provincia es una especie de circunscripción, de todas formas, donde no existen
circunscripciones como tal. Entonces, hay algunas que tienen solo 2 escaños. Es una cantidad significativa. La Constitución de la República establece que ninguna demarcación puede tener menos de 2 para garantizar el derecho de las minorías. En consecuencia, las que tienen 3, se podrían revisar algunas, pero lo más razonable es que sean las grandes provincias como se ha planteado. Eddie, bueno, también uno de los puntos acordados es la unificación de las elecciones. Tú has tenido una posición contraria y lo has explicado abiertamente hace meses atrás. No, meses no, años. Años. Antes de la reforma del 10, yo fui al Congreso Nacional, era miembro de la Junta Central Electoral, y expliqué por qué era una verdadera, un regresionismo y además un desatino unificar las elecciones el mismo año separadas por 3 meses. Era algo sin sentido. En ningún lugar del mundo las elecciones están separadas por 3 meses. El mínimo para la separación de las elecciones municipales es de 1 año. 1 año es razonable, pero usted no la puede separar con 3 meses, y yo lo advertí y lo escribí al a la comisión bicameral en el 10, que no era factible desde el punto de vista tampoco de la organización de las elecciones, porque mientras la Junta Central Electoral está desarrollando y concluyendo las elecciones municipales, al mismo tiempo tiene que estar organizando las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces, no tiene sentido. Afortunadamente, en las elecciones en las que han sido celebradas después de esa reforma, los partidos han ganado ampliamente, han habido pocas impugnaciones, y eso ha contribuido para que no se haya generado una situación difícil, igual que el comportamiento del liderazgo político y de la ciudadanía cuando se suspendieron las elecciones municipales en el 2020. De modo que eso fue un desatino. Me parece que el propio presidente Fernández, porque en su momento lo conversamos, tampoco estaba de acuerdo con la unificación de alguna manera. Las elecciones separadas o de medio término, es decir, separadas por 2 años, dieron un excelente resultado. Fue una de las reformas del 94 que más contribuyó con el fortalecimiento del liderazgo local y el desarrollo de los barrios y los municipios. Habían barrios que se formaron después de la Guerra de Abril y que no habían tenido acera ni contene nunca. Y después de la reforma del 94, que separó las elecciones por 2 años, entonces empezaron a desarrollarse y a tener calles, aceras, etcétera, y el liderazgo local empezó también a fortalecerse porque ya todo no era arrastrado por el presidente en el nivel municipal, que son gobiernos locales. Ahora bien, lo conveniente serían elecciones de medio término, como debe ser, que lo municipal se elija separado de lo demás, pues son gobiernos locales de gran interés para la población. Pero eso no se razonó en el partido. Si no se separan por 2 años, como estuvo antes del desatino de la reforma del 2010, entonces es preferible unificarla a tenerla separada por 3 meses, porque eso es un sinsentido, fue algo que no tiene explicación que se hiciera. No escucharon a nadie porque la moda era que había que hacerlo así porque no podíamos tener elecciones todo el tiempo, porque las empresas los empresarios se distraían y todo el mundo creyó eso. Y sin embargo, todo siguió igual. Yo dije siempre que ese era un mito.
Y que si aquí estábamos siempre en actividades políticas, Doctor. y ahora se ha comprobado después que eso no cambió absolutamente nada. Pero si hemos tenido las tres... Pero hay que unificarla. O usted la separa con 2 años o mínimo 1 año, o usted la unifica para el mismo día, porque la separación, el modelo actual de separación con 3 meses, no tiene sentido. Es preferible a mantenerlo separado por 3 meses la unificación, pero lo ideal es que estén separadas por 2 años. Si hemos tenido los 3 modelos, unida, separada por 2 años, separada por 3 meses, ¿por qué no consideramos dejarla en 2 años? Así como la hemos unificado, porque nada lo ha impedido, sobre todo si la visión procede del propio origen del PRM, ¿por qué no acogieron los 2 años y se fueron al otro extremo? Eso no se razonó en el partido. Lo ideal es los 2 años. Ese es mi criterio. Claro. No es el criterio, ese es mi criterio particular. Por eso le digo. Que yo he escrito durante muchos años, desde el 2009. La pregunta es por qué el partido no consideró escuchar esa posición. Bueno, esta es una propuesta del Ejecutivo, además, y porque puede entender que conviene la unificación, porque este es mi criterio. Bueno. Entonces, Claro. yo lo que sí yo entiendo es, lo reitero, que las elecciones no deben estar separadas por 3 meses. O usted las separa por 2 años, o 1 año, o las unifica. Porque no tiene sentido que estén separadas por 3 meses. Quiero preguntarle esto en su doble condición. Usted es dirigente de su partido, pero además tiene una larga experiencia en la Junta Central Electoral. Usted escuchó a los miembros de la Junta que fueron al Senado, las cosas que dijeron. Unificando las elecciones, ¿qué tenemos que hacer con la Junta? Bueno, habría que fortalecer mucho más. Yo estoy en total desacuerdo con la eliminación del voto preferencial. Yo creo que ha sido un paso de avance significativo. El voto... ¿Eso se está considerando? No. Lo que planteó la Junta. La Junta planteó la posibilidad de eliminar el voto preferencial para el nivel de... Para hacer más fácil el conteo. De regidores y de vocales, que es la mayor cantidad de cargos. El voto preferencial produce un escrutinio complejo, porque cada escaño, de alguna manera, implica un proceso, un conteo particular, de determinación de a quién corresponde el escaño. Entonces, sobre la base del método de Holmes. Entonces, ¿qué ocurre? La complejización sumada, decía la Junta, al hecho de que en cada municipio o distrito municipal vamos a tener 5 niveles de elección para escoger ese día, con 5 boletas y 5 urnas. Entonces, para evitarla o hacerlo menos complejo, lo que ellos plantean es eliminar el voto preferencial en el nivel municipal, pero dejarlo en el nivel congresual. Yo creo que no hay que eliminar el voto preferencial. Pero 5-1 no hace demasiado complejo este proceso. Bueno, actualmente son 3. Pero porque recuerde que antes teníamos 3 niveles de elección. Luego de la reforma de la 2023, entonces se pasó a 7 niveles de elección. El nivel presidencial, el nivel de senadores, el nivel de diputados, en unas mismas elecciones. Entonces, en la otra elección, que es la municipal, el nivel de alcaldes, el nivel de regidurías, el nivel de vocalías en los distritos municipales, el nivel de directores de distritos municipales y de vocalía. Es decir, son 7 niveles. Entonces, en cada elecciones, si están separadas,
estamos hablando en cada demarcación de 5 niveles. Entonces, ante esa situación, se complejiza. De todas maneras, yo creo que habría que fortalecer mucho más el escrutinio. El escrutinio tendría que ser un escrutinio electrónico, bien efectiva. La transmisión de los resultados también hay que hacerla mucho más eficiente todavía, porque entonces la Junta también planteaba la posibilidad de multiplicar la cantidad de colegios electorales. Hace que sea mucho más costosa todavía. Si entramos al plano economicista que ha motivado también estos planteamientos, entonces tampoco la creación de esa cantidad de colegios probablemente sea una solución, aunque siempre estoy de acuerdo que los colegios electorales tengan una cantidad menor que el tope actual. De todas maneras, es un proceso que todo conduce a que se unificarán las elecciones y por lo tanto deben prepararse para toda la contingencia en ese sentido. Y hay un cambio que Miguel mencionaba esta mañana, que es que ya no será para el 38, sino para el 28. Para el 28. Esa es la Es propuesta. decir, Bueno. tendría efecto para el 20, Bueno, sería a partir del 28, de las elecciones que vienen. Bueno, pero en ese caso se ha planteado es para el tema de los diputados. No estoy seguro que en el Del caso, recorte. Sí. en el caso de la unificación de las elecciones, ya implicaría el tema de los 3 meses que las separan, la de febrero con las de mayo. Me imagino que se mantendría en la de mayo y de todas formas habría que hacerlo una para un periodo y otra para el otro, porque usted no le puede recortar el tiempo, por ejemplo, a los funcionarios municipales. Pero en algún momento tenemos que empatarlo porque... No, porque empata... Una vez le dimos 2 años, extendimos 2 años. No, lo que pasa es que... no, porque aquí son 3 meses. Ajá. Aquella vez se extendieron 2 años, 94, porque recuerde que el periodo de gobierno de Joaquín Balaguer se recortó en 2 años en el nivel presidencial, antes también era unificada, a partir de ahí se separaron, y como el periodo de Balaguer fue por 2 años, debido al fraude... Entonces, ¿qué sería lo que entra? Debido al fraude comprobado que se hizo contra... ¿Qué sería lo que entra en el 2028 entonces? Tendría que establecerse en base a esos 3 meses que separan los funcionarios municipales del caso de la presidencia de la presidencia de la República y de los congresistas. Porque digamos que en el 28 los alcaldes tendrán 4 años. Y las elecciones son, la primera vuelta es en mayo. Si es en mayo, la diferencia... Es decir, que se puede. Claro. Sí, Es decir, pero se tenderían como quiera 3 meses más de lo establecido. Pero bueno, podría ser. ¿Y por qué? Bueno, porque uno es en febrero, a uno se le vence antes que al otro. Está bien, 3 meses antes. pero lo que le quiero decir que sería que se corra ahí, porque no vamos a hacer otra elección para esos 3 meses. Bueno, es decir, el alcalde estaría ahí hasta que se elija. De todas maneras se correría, estarían 3 meses más de los 4 años. En la transición, hacer una transición. Pero eso se puede determinar en un transitorio de la reforma. Anunció, de la ley. El gobierno anunció de la reforma constitucional. Una fusión de algunas instituciones y la eliminación de algunas. Obviamente este tema ha traído controversia, sobre todo en la oposición, que no está de acuerdo, sobre todo con el Ministerio de Educación y la MESIT. Me gustaría saber tu posición en cuanto a esto. Bueno, ya es un tema que ha planteado el Ejecutivo. Todo lo que se plantea genera
un debate. Aquí absolutamente nada que se plantea, sea notoriamente conveniente o no, pasa sin un profundo debate. Muchas veces es racional y otras veces irracional. La oposición que tenemos es una oposición confrontativa en ese sentido, irracional. Usted no ha escuchado ni va a escuchar ningún tipo de planteamiento de parte del presidente Fernández ni del Partido de la Liberación Dominicana que coincida con cualquier propuesta del gobierno de Luis Abinader o del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, en ese sentido, no existe ninguna posibilidad de que nada que proponga el Partido Revolucionario Moderno sea aceptado por Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, porque su forma, la forma de hacer oposición del PLDismo de origen, cuando se trata de gobiernos del Partido Revolucionario Moderno o anteriormente del PRD, siempre es en contra de lo que sea, no importa que beneficie o no al pueblo dominicano. Parece que usted coincide con Balaguer, porque Balaguer llegó a decir un momento que aquí no se podía hacer nada sin la oposición de la gente. No, porque hay la oposición es conveniente y necesaria. La oposición juega un papel fundamental en la democracia, haciendo propuestas, oponiéndose a planteamientos del gobierno, es fundamental. Ahora bien, hay una oposición, la oposición tú debes combinarla con la oposición también propositiva. Usted dice, bueno, esto que se está planteando es incorrecto, usted demuestra por qué, y dice, la solución que nosotros planteamos es tal. Por ejemplo, en la reforma constitucional, el presidente Fernández reformó la Constitución en el 10 para habilitarse, para su conveniencia, para habilitarse hacia el futuro, porque a partir de ese momento quedaba deshabilitado para aspirar a la presidencia. Se habilitó. El presidente Medina reformó la Constitución en el 2015 para poder reelegirse consecutivamente, porque en caso contrario iba a tener que esperar que pasara el siguiente mandato, y él quería que fuera consecutivo. Ahí se generó la confrontación con Leonel Fernández, al final hicieron un acuerdo, y Leonel Fernández planteaba que había que ponerle candado al sistema del método de elección presidencial en cuanto al término. Candado, lo mismo que está haciendo Luis, lo planteó él en el 15, y en el documento que firmaron en el metro se estableció, aparece ahí establecido. El candado. Y él ahora se opone a lo que él mismo había planteado. Entonces, ahí fue lo que desapareció ahí, el candado o la llave. No, las dos cosas, porque él dice que nada. Entonces, es la forma, además, de una manera, además de la incongruencia, el hecho de hacerlo como si nada. Y esa es la forma de oposición que se hace. ¿Por qué usted se opone a que un presidente decida crear las condiciones para que no se vuelva a reformar la Constitución, para que un presidente no permanezca en el poder más allá de los mandatos establecidos en la Constitución cuando fue elegido por la primera vez? ¿Por qué usted se opone? ¿Cuál es la razón? Entonces, después se buscan muchos argumentos. No, que tiene que ir a un referéndum. Tiene que ir a un referéndum. Quizá el presidente Fernández entiende que 2 periodos más lo deja 2 años menos que Balaguer. No, lo que pasa es que, fíjese lo que pasa. El presidente Fernández va a ser el último que gobernó más de 8 años en la República Dominicana. Después que se apruebe próximamente, los próximos días, la reforma constitucional, el presidente Fernández quedará con un récord como el último presidente que gobernó más de 8 años.
Y eso es un récord que él va a tener. Entonces, él debería defender esa reforma. Él diría que ese es un récord de impedido. Esa reforma debería defenderle el presidente Fernández más que nadie, porque él es el único que gobernó 12 años y todavía tendría la posibilidad de gobernar 8 más, es decir, 20 años. De modo que no se entiende por qué se opone. Por esa razón que decíamos, pues se va a oponer a todo siempre. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí. Siempre muy grato. Nos despedimos a Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, Eddie. Siempre las puertas estarán abiertas a ustedes. Gracias por la sintonía. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Y la cita es mañana nuevamente de 6 a 8. Buenos días.